Es lunes y comenzamos la semana con nuestra mesa. Luis Fernando Gámez del Partido Verde, bienvenido. Muchas gracias, Erika, un placer. También gracias por estar con nosotros, Enrique Daud del Partido Acción Nacional. Buenos días a todo el auditorio y muchas gracias por la invitación, Erika, a este programa. Ernesto Barajas de Morena, bienvenido. Gracias por la invitación, buen día. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Tenemos un montón de temas, ya les preguntaba antes de entrar al aire con qué empezamos, pero creo que sí tiene que ser con el complementar la reforma al Poder Judicial. El Congreso del Estado le entró, hizo esta reforma. El próximo 15 de septiembre, quienes fueron electos para integrar el Poder Judicial en San Luis Potosí tendrán que asumir funciones, pero pues no está listo, el asunto todavía no está completo. ¿Qué es lo que está faltando, Ernesto Barajas, y para cuándo? Yo creo que es un tema muy importante. Buenos días a los compañeros, para empezar. Creo que ya estamos prácticamente a 3 semanas de que comience ya este nuevo Poder Judicial del Estado y hay 2 reflexiones en mi punto de vista que son fundamentales. Creo yo que debe de estar a tiempo, ya por ahí lo veía y lo escuchaba, antes del día 14 de septiembre o el mismo 14 tendrá que estar, pero hay varias dudas que en algún momento pues deberán de ponerse y sobre todo consultarse. Una de ellas es el órgano de administración judicial, sí, que vaya que es todo un caso, leyendo los decretos, primero el 19 de diciembre y después el del 22, pues es uno de los órganos que no fue votado, va a ser designado. Y en esta designación y en las facultades que tiene este órgano hay que tener mucho tema ahí, sobre todo mucha precisión normativa, dado que, bueno, pues obviamente van a tener la facultad presupuestal, administrativa, jurídica, de bienes, prácticamente es la administración del Poder Judicial. Y ese es un tema en el cual pues debe de estar clara y plenamente especificado en este nuevo ordenamiento para el poder. Y entonces surgen dudas, ¿no? ¿Cómo se designará? ¿Será por parte del Pleno? Tenemos 15 días, o sea, todo eso tiene que estar normado. Y vaya que van a contratiempo, ¿no? Entonces yo creo que debe de salir, yo creo que los compañeros del Congreso, los diputados, están ya plenamente enterados de esto, pero sí sería interesante que pudiera la sociedad y sobre todo el gremio jurídico pues, involucrarse sobre todo para ver qué se está llevando a cabo y cómo, y en particularmente de este tema, ¿no? Luis Fernando, ¿sí va a salir en tiempo y forma? Yo creo que sí, en el Partido Verde estamos muy convencidos y de la importancia que tiene este proceso, de la importancia que tuvo la elección constitucional al Poder Judicial y bueno, pues yo creo que el retraso, si pudiéramos llamarle así, obedece al detalle con el que se está atendiendo esta ley. Como ya lo dijo Ernesto, es una ley que debe de ser muy cuidada, ya se han pronunciado los coordinadores parlamentarios que estará el 14 de septiembre, estaremos sesionando para poder tomar protesta a los magistrados y a los jueces el 15 de septiembre y estar en las condiciones. Sin embargo, desde el Partido Verde nosotros lo que resaltamos es que preferimos una ley cuidada y detallada que nos dé la garantía de que el Poder Judicial contará con todas sus atribuciones reguladas, porque no son nada más, yo lo decía en la tribuna, expedientes, son casos de vida que deberán de ser cuidados, que deberán ser pasados de una mano a otra al momento de la recepción de cada uno de los cargos. Y bueno, pues creo que este caso nos merece el mayor de los respetos y el mayor de los cuidados. No están muy con el tiempo encima, es decir, pensando en sacarla adelante el 14, para que el 15 ya se les esté tomando protesta, no están muy con el tiempo encima. Pues sí, pero desafortunadamente, bueno, pues se comenzó a trabajar después de la elección, ¿no? Si bien ya había algunos borradores, yo inclusive propuse algunas iniciativas en esta materia. Bueno, pues la verdad es que los tiempos nos han rebasado a todos, sin embargo, creo que es una de las mayores temas que debemos de estar atentos en el Congreso del Estado y que no debemos de dejar pasar. ¿Cuáles son los riesgos de tenerlo tan en puerta y de haberlo llevado a cabo de esta manera, Enrique Daud? Bueno, hay que también decirle al auditorio que la ley se aprobó en diciembre y tenían 90 días para sacar estas reformas y bueno, ya llevan un atraso de 5 meses. Esto nos habla de que tenemos un Congreso que tiene errores, que no tiene los procedimientos, que está poniendo en riesgo esta reforma al Poder Judicial en San Luis Potosí y que en Acción Nacional, bueno, les decimos que no deben hacer ajustes de último momento. Espero que eso que comentas, que ya tienen trabajando, que estos 5 meses que perdieron de veras lo estén trabajando para darnos una reforma judicial adecuada a San Luis Potosí, a los ciudadanos. Esperemos que así sea y si no, bueno, pues veremos qué pasa porque el tiempo ya se les vino encima. A lo mejor no sé cuándo vayan a sesionar, dicen que a fin de mes, ahora comentas que el 14, que el 15, la verdad es que
yo creo que no traen una agenda precisa de lo que va a pasar. Y pues ya, como dicen, estamos a 3 semanas de que se les cumpla el plazo y esperemos que esto tenga un buen término. Bueno, cabe señalar que hemos estado todas las bancadas, inclusive yo diría que los más activos hemos sido los del Partido Verde y también en consecuencia los compañeros de Morena, y el resto de las bancadas han estado enteradas de todo el procedimiento, y si hubo omisiones, bueno, pues también las hubo de tu partido, ¿no? Ernesto Barajas, ¿qué riesgos ves en tener los tiempos encima, en estar con esta premura sacando adelante un tema que parece tan delicado? No parece, es muy delicado. Prácticamente es la normativa y el marco legal en el cual se va a desempeñar la Administración de Justicia del Estado. Yo confío plenamente, y creo que así será, que el Congreso lo hará bien. Tiene prácticamente el tiempo, sí corto, pero suficiente para poder integrar este nuevo ordenamiento. Regreso al tema, que es algo que creo yo que es importante en la reflexión de esta mañana. Primero, pues prácticamente tendrían ellos que revisar no solamente el tema de cómo estará conformado el Supremo Tribunal y el Tribunal que por ahí viene de Justicia, sino también tendrán que revisar, insisto, y esto es algo muy importante, cómo va a estar este órgano de administración judicial. Sí. Porque al final del día, en los tiempos de 3 semanas, creo que es muy importante revisar quiénes van a integrarlo, cómo lo van a integrar, porque entiendo, no se votó por ellos, será designado. Justo quiero ir a este punto. No fue parte como de una idea no del todo precisa, no quiero llamarle engaño, pero sí una idea no del todo precisa al decirnos a la ciudadanía que íbamos a elegir a quienes iban a formar parte del Poder Judicial, pero en realidad elegimos a los juzgadores, pero no a quien va a tomar decisiones importantes dentro del Poder Judicial, como justamente tú lo decías, la aplicación de los recursos, pero también la distribución del trabajo, de la chamba, de cómo se va a dar y de cómo se van a estar tratando estos temas. Por eso siento y comparto mi reflexión, creo que es muy importante que esa parte en particular de la ley esté bien revisada, bien esquematizada, pero sobre todo que todos los que estén interviniendo en la misma, creo que es la segunda comisión ahí que la está llevando, pues tenga muy claro eso. Yo lo digo como ciudadano, queremos saber cómo va a estar, se va a convocar. Tengo entendido que serán los mismos requisitos que tendrá o que tuvo que haber generado para ser magistrado. Habrá que ver el tema del promedio, que si efectivamente sea un promedio de 8, y cuáles van a ser precisamente los atributos. Deberá de ser abogado, contador, que lo dice en el decreto, pero obviamente en un marco legal y en un marco ya de construcción de esta nueva ley orgánica del Poder Judicial del Estado, pues tiene que venir específicamente cómo y en qué sentido. Eso es lo único que yo creo que sí estamos muy a contratiempo, porque prácticamente en 3 semanas es suficiente para que los diputados pues puedan moderar, tener y sacar su dictamen. Pero habrá que ver, insisto, yo tengo toda la confianza y la plena seguridad que lo harán de una manera bien, responsable, pero sobre todo en los tiempos que marca precisamente. ¿Sí sabían los partidos políticos, los diputados locales, en qué se estaban metiendo con esta reforma al Poder Judicial local? Digo, porque el discurso que escuchamos de todas las bancadas fue que se estaban alineando lo que estaba pasando a nivel nacional y subiéndose al tema, etcétera, pero sí habían dimensionado de qué iba esta responsabilidad y por qué decidir entrarle en el mismo momento que la Federación, es decir, ¿por qué no esperar a que la Federación transitara con esta reforma y luego, basados en las experiencias de cómo les iba a llevar a cabo la transformación en el Estado? Luis Fernando. Bueno, pues porque la ley se adecuó de esa manera, ¿no? O sea, ya no había espacio. Pero sí sabían en la que se estaban Claro, bueno, metiendo. pues todos los que estamos en el medio sabemos que este es un reto sumamente grande. Sin embargo, también una gran oportunidad, Erika, porque se abrió el Poder Judicial finalmente a nuevos rostros y creo que eso es lo más valioso de la reforma. Si bien es cierto, habrá vaivenes, habrá puntos en los que estaremos de acuerdo, puntos en los que no estaremos de acuerdo, habrá revisiones a las que haya lugar. El elemento más trascendental de esta reforma es que se abre el Poder Judicial a nuevos rostros y no a los mismos de siempre, y esto nos permitirá una ampliación de la justicia y, por supuesto, si hay algo que corregir desde el Partido Verde, créeme que vamos a estar observando y señalando lo conducente. Enrique Daud. Bueno, ya no podemos decir ya los nuevos jueces que van a entrar, bueno, ya son los jueces del acordeón, eso ya lo sabemos, eso no pasa nada, no va a cambiar. Ahora estamos en las reformas secundarias, en lo que han perdido el tiempo, más de 5 meses de atraso, lo vuelvo a repetir. Efectivamente hay diputados de Acción Nacional, pero quien tiene la Jucopo es el Partido Verde y quien tiene la presidencia de la mesa es Morena, y son los que deben llevar la pauta hacia dónde camina el Congreso del Estado. Ahí sí te corrijo,
Los 27 somos diputados y los 27 tenemos la misma participación, y el esquema de definir un representante en la mesa y un representante en la No hay que engañar a la ciudadanía de San Luis Potosí. Quien tiene la mayoría legislativa es el Partido Verde en San Luis Potosí, ¿no? Digo, con diputados del Verde y con diputados del Te tomo PP. la palabra, no hay que engañar a la gente, los 27 tenemos las ustedes facultades tienen una de mayoría revisión absoluta donde pueden hacer lo que ustedes quieran. Bueno, y no lo hacen. Eso sería Perdieron el tiempo 5 meses, Enrique, y lo quieren sacar en 3 semanas. Eso sería un atropello como los que hemos vivido en el pasado y de los que siempre nos hemos quejado. Yo creo que la política debe de privilegiar siempre el acuerdo, y bueno, pues aunque el Verde tenga una mayoría, por así decirlo, siempre vamos a privilegiar el acuerdo, y los 27 son importantes. Pues no han privilegiado el acuerdo en este tema porque no han podido generar un acuerdo para tener esta reforma en tiempo y forma como así lo debe, porque así lo dice la ley. Estás ausente del tema, no estás al interior del Congreso y no has compartido las mesas de trabajo que hemos tenido. La mayoría de la gente que nos escucha no está en el Congreso, solo 27 personas están en el Congreso, son diputados. La mayor parte de la gente que nos escucha no entiende de esto, pues, y hay que explicárselos con manzanas para que sepan que tienen un atraso de 5 meses. Pueden, por supuesto, emitir opiniones que serían muy válidas y muy escuchadas. A ver, ¿qué es lo que sigue? Están estos pendientes, está el acatamiento de lo que se tiene que normar, pero yo quiero insistir en eso. A ver, ¿no era, Ernesto, más prudente esperar en San Luis Potosí a ver cómo transcurría la reforma del Poder Judicial en lo federal y luego entrarle en lo local? Yo creo que no. Independientemente, porque, insisto, los tiempos en la ley son definitivos, abordando un poco el comentario, tienen hasta el día 14, hoy es día 25, están en tiempo todavía, ¿no? Entonces esa parte, ahí está. Ahora bien, entregar la tarea en el último minuto. No, bueno, pero al final estamos en tiempo. No digo estamos porque mientras no se pase de ese término, estamos todavía en lo que marca la normativa. Ahora bien, sí era importante empezar la reforma judicial. Yo creo que no es un tema menor, que sí lleva tiempo. Entre más rápido se comience, pues obviamente mejor. Ya se comenzó, ya se dio por parte de la ciudadanía el pronunciamiento popular de quienes fueron los candidatos. Esa parte, claro, la complicada ya está, ¿no? Bien, hay que ser honestos. A ver, la misma presidenta en algún momento lo planteó, que esto se hiciera de manera gradual, que se integrara la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del voto popular, y luego veíamos lo demás. Pero a final de cuentas Morena impulsó, y sus aliados también, que esto se hiciera de manera integral. El hecho de que San Luis Potosí subiera también este tema, no fue un poco por quedar bien con la presidencia, por decir, nosotros también vamos en ese barco, más allá de tener un análisis puntual de cuál era la situación en San Luis. Pues no es un tema de quedar bien, es un tema de normativa, se tenía que hacer. Yo en su momento lo platicaba en algunos otros escenarios, que bueno, se decidió aquí en el estado particularmente que fuera el 100%, que pudo haber sido gradual, bueno, pero fue el 100%, y hay que reconocer también que se sacó la elección, se sacó dentro de los términos que marcó la propia normativa del legislativo correctamente. Cabe destacar, que todavía no hemos llegado al fin del proceso porque todavía hay resoluciones, todavía hay temas pendientes de resolver que tendremos que esperar qué pasó con estas impugnaciones, y una vez que esto haya terminado, entonces sí podremos nosotros pasar a la parte normativa de la ley orgánica, pero sí insisto, creo que sí era importante comenzarlo, hacerlo. ¿Qué pasa cuando las cosas en algún momento, o las iniciativas o estas reformas se van postergando? Pues llega un momento en que los tiempos llegan y es mejor hacerlo bien. Quizás a lo mejor en algún momento tuvieron sus puntos y eso no es tema de esta mesa, pero hay que reconocer que se sacó bien la elección y que en algún momento los puntos que el propio legislativo determinó, ahí están. Pero sí es un tema de que faltan 3 semanas para que se pueda normar, ¿no? ¿La elección o la implementación? Porque nos decía el presidente del Tribunal de Justicia del Estado, 56 millones de pesos necesitan para liquidar a los que se van. 56 millones de pesos. Y le preguntábamos, ¿y de dónde van a salir? Y decía, confiamos en que la Secretaría de Finanzas nos pueda apoyar, pero tenemos en San Luis Potosí 56 millones de pesos, Luis Fernando Gámez, tenemos 56 millones de pesos para hacer este proceso de transición del Poder Judicial. Mira, yo creo que sí, pero lo que hablaba el presidente en las comisiones es que solamente se requieren 11, ¿no? Una ampliación de 11 millones. Y yo creo que eso sí se tienen para un tema tan relevante, ¿no? Insisto, el
Creo que los vaivenes políticos siempre habrá en la mesa y habrá que escucharlos y habrá que atenderlos, pero debe de haber puntos en común, puntos en los que todos estaremos de acuerdo, y creo que el tema judicial, el implementar una reforma que ayude realmente a la gente y que verdaderamente busque la implementación de la justicia no tiene precio. Entonces, oigan, hablando de pues creo que implementación son de justicia, poco 11 millones. ¿qué ha pasado con el caso de Javier Nava? Porque salió, publicó un video hace ya pues, varios meses incluso, en donde sale a decir que ya le han sido, pues se le ha conseguido la razón por parte de las instancias judiciales, que están a salvo sus derechos políticos y que el Congreso del Estado tendría que hacer esta recomposición, pues, de retribuirle sus derechos políticos y de permitirle, pues, seguir en estas condiciones como ciudadano en San Luis Potosí. ¿Pero qué ha pasado? Bien, pues lo que nosotros sabemos es que no ha llegado la notificación final al Congreso del Estado. Quiero ser muy puntual en este tema. Si bien es cierto, insisto, con los vaivenes políticos, participamos porque a eso venimos. Sin embargo, en el Partido Verde siempre vamos a respetar la legalidad y si hay que acatar una sentencia de un tribunal, pues lo vamos a hacer. Sin embargo, esto es la legalidad y no la legitimidad. La legitimidad que tiene Javier Nava está por los suelos. Es una persona pues que ha violado un principio general de la política. La política es congruencia y empatía con la ciudadanía y ha, por supuesto, puesto por los suelos el legado que le dejó su abuelo, el doctor Nava, quien sí fue congruente, quien sí fue un activista social importante, congruente y que dejó un legado. Y Javier Nava, al transitar del PRD al Partido Independiente, a una candidatura independiente, luego al PAN, luego a MC, luego a Morena, pues ha dejado en claro que su único interés es ocupar un cargo. No le interesa realmente un posicionamiento político para ayudar a la gente. Y bueno, pues nosotros, insisto, estaremos desde el Congreso del Estado acatando la indicación judicial, pero bueno, pues siempre señalando en este tipo de mesas la clase de persona y de figura política ¿Es un perseguido político? Que es el señor Nava. Porque él así lo decía en su video. Bueno, pues yo creo que se tira al suelo para que alguien lo levante, pero realmente no. Más bien es un político que ha perdido esa congruencia que sí tuvo su legado familiar y que hoy su credibilidad está por los suelos. Enrique, Ernesto, ¿qué tienen que decir? Porque fue cobijado por sus partidos políticos en diferentes momentos. ¿Qué decir sobre este caso? También por el gallardismo. Decirte que en Acción Nacional estamos de acuerdo en que se respeten las instituciones, estamos de acuerdo en que el Congreso, una vez que oficialmente les ha notificado, porque no sabemos dónde está la notificación, dicen que ya les notificaron, el Congreso dice que no le notifican, pero sí le pedimos al Congreso del Estado que una vez que le notifiquen, acate la sentencia. Hay que recordar a la gente que este juicio político viene desde el 18 de diciembre del 2021, donde se le dio una inhabilitación por 18 años a Javier Nava, y que el pasado 25 de junio ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio una resolución donde le pide al Congreso del Estado emitir una nueva resolución en la que se declare la improcedencia del juicio político por no cumplir con los requisitos constitucionales y legales. Entonces, esto, a pesar de que no le guste al Partido Verde esto, lo tienen que hacer porque es ley. Y el Congreso, una vez que esa notificación sepamos dónde está, pues tienen que sesionar y tienen que emitir esta sentencia. Eso no está discusión, pues es algo de ley y como tú sabes, Fernando, pues tienen que acatarla una vez que llegue. Yo creo que pues ya generalmente cuando un tribunal da una sentencia, pues se notifica 2, 3 días en lo que llega simplemente la notificación a donde tenga que llegar, a los partidos, al Congreso, a donde tenga que llegar, y ahora ya tiene casi 3 meses que esa notificación no llega. Pues sí hay que ver dónde está. Yo pienso que por lo que han declarado una parte y otra, están a punto de decirnos que ya llegó, y esperemos que el Congreso a la brevedad pues, tenga que sesionar y pues tenga que hacer la resolución que les pidió la Suprema Corte de Justicia. Ernesto. Independientemente de la vida del personaje y de su andar político, si nos ceñimos prácticamente al tema jurídico propiamente que corresponde al Congreso, aquí es un tema de estricto derecho. Y como bien dice aquí el licenciado, independientemente de si les hayan corrido traslado a las comisiones, a los legisladores, habrá que tener mucho cuidado cuando se acusó de recibo por parte de quien recibe esta información al Congreso del Estado, porque evidentemente, y dada la materia, pues hay un término que tendrán que cumplir.
Aquí lo importante es ver que se cumple el término, ver los extremos en los cuales pues, la autoridad, en este caso, como ya lo dice el licenciado, está requiriendo para los efectos, y tengo entendido que, bueno, pues sí se le concede por ahí el tema del amparo, y vaya que no es por un juez magistrado, viene desde el más alto tribuno. Entonces yo creo que aquí los términos... Esta enmienda a la plana, ¿qué representa? Pues independientemente del personaje, yo creo que por el tema en el cual se construye, se da y en algún momento se sentencia este juicio político, pues evidentemente nos está dando a entender que no se generó en su momento con los términos, los procesos, las pruebas y los requisitos que en ese momento la legislación actual para los juicios políticos exigían. Si no, de otra manera, pues no hubiera salido una resolución así. Entonces, independientemente de los motivos, estamos en estricto derecho, ¿no? ¿Que se hicieron las cosas para perjudicarlo? No quiero decir eso, pero en algún momento no se ciñeron a lo que en su tiempo esta materia o esta normativa del juicio político en el estado de San Luis Potosí requería. Ahora bien, regreso al comienzo de mi reflexión, es importante que se revise que en el momento en que causa recibo este documento no estén rebasando los tiempos o los términos que marca la propia autoridad, porque entonces sí, pues hay un tema donde ya viene aparejado una sanción económica. Yo espero, como lo dije hace rato, que la parte que integra el análisis, pero sobre todo el asesoramiento jurídico del Congreso, pues esté al tanto. Y al final del día, pues es una sentencia, es un ordenamiento que se tiene que acatar, no es de sí o sí no, pues se tiene que hacer. Insisto, independientemente de la vida, del andar y de las situaciones políticas del personaje, pues es un tema de estricto derecho. Antes de irnos a la pausa, hablemos del personaje. ¿Qué representa su regreso a la escena política en San Luis? Porque él dijo que viene a regresar a la escena política. No, bueno, pues yo creo que todo mundo en esta mesa y en todo el estado tenemos derecho de poder participar en política. Es un derecho constitucional, es un derecho personal, y yo creo que en ese sentido, pues lo único que yo pudiera opinar personalmente, que quiere hacer política en el estado de San Luis Potosí, pues que la haga desde la trinchera, desde el escenario y donde considere, siempre y cuando abone precisamente a este estado. ¿Morena lo volvería a cobijar? Pues no lo sé, es un tema que tendría que comentar el propio personaje. Yo creo que en algún momento es un tema personal, pero insisto, quien quiere hacer política, pues lo tiene que hacer, es un derecho, no es algo que se le prohíbe, no. Por eso es la importancia de que este asunto en el Congreso pues se resuelva lo más pronto posible. Si Morena lo cobijara, ¿qué pasaría con el Verde y con la Alianza? Seguiremos siempre en la alianza. Yo creo que nuestros principios van más allá de intereses personales, y ya lo he señalado, y siempre seré muy puntual en ese tema. La gente en San Luis Potosí sabe distinguir entre un luchador social como fue el doctor Salvador Nava, a quien siempre respetaremos y San Luis Potosí lo recuerda con gran afecto, y un político de ocasión que es Javier Nava, que tristemente ha dejado el legado de su familia por los suelos, y no pasaría absolutamente nada. Creo que es alguien que únicamente busca empleo, que busca un cargo, cobijarse en las siglas de algún partido, y a los 5 meses va a abandonarlo y se va a ir a otro. Esa es la clase de político que es Javier Nava. ¿Qué representa el regreso, Enrique? Pues hay que recordar que cuando se fue a Morena, que era alcalde por el Partido de Acción Nacional, sacó alrededor de 30,000 votos. Claro que tiene sus seguidores, hay que reconocerlo. Empezó con el gallardismo que le dio una diputación federal, luego se vino al PAN, luego pues no quiso ahí participar a la alcaldía por el PAN y se va a Morena. Creo que pensó que iba a obtener más votos de los que obtuvo, pero bueno, al final tiene un capital político, puede obtener algún boleto por algún partido, y tiene, como dice el compañero de Morena, tiene su derecho de participar. Nomás le pedimos al Congreso del Estado que lo más pronto posible resuelva este tema para que él como ciudadano tenga sus derechos completamente a salvo y bueno, tome su decisión de participar por el partido que él decida o por el partido que le ofrezca un boleto. Tengo que hacer una pausa, pero todavía tenemos muchos temas que tocar. Por ejemplo, la reunión de Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, con las diferentes bancadas representadas en el Congreso de la Unión, y cuáles podrían ser de aquí en adelante las dinámicas que se llevan en el Poder Legislativo a raíz de esta reunión. Pero también la figura de Manuel Bartlett, que vuelve a salir allá a relucir. Es un héroe nacional, como dijo Gerardo Fernández Noroña, es artífice de un fraude, como se le ha estado señalando históricamente. ¿Qué es lo que está pasando con este personaje y su relación con el partido en el poder? De eso platicamos al regresar. Estamos en la mesa de los lunes.
Gracias por todos los comentarios que nos haces llegar a través de nuestras redes sociales. Erika Salgado en Facebook, @Erika_Salgado en Twitter y Erika Salgado GM en Instagram. Bueno, ahora en X también. Gracias por estar en contacto. Y bueno, pues algo que quiero destacar mucho es que, a ver, la gente nos sigue diciendo, y creo que esto es un argumento que de manera frecuente escuchamos, que los partidos políticos son exactamente lo mismo, que ya no se distingue entre ideologías, entre posturas. Y esto me lleva al siguiente cuestionamiento, el caso de Manuel Bartlett. A ver, sale Gerardo Fernández Noroña en esta reunión, aparece con Manuel Bartlett ante los medios de comunicación y lo hace llamar un héroe nacional porque le ahorró muchísimo dinero a este país, pero no era Morena quien decía que Bartlett era el gran artífice del fraude electoral, que les habían arrebatado de las manos la posibilidad de gobernar este país de manera previa justo por figuras como esta. ¿Qué está pasando? No solo en la retórica, sino en las relaciones que se van construyendo en el poder, que aparecen figuras como esta. Yo te preguntaría, ¿es una cosa de Morena y sus aliados? ¿Es una cosa de Gerardo Fernández Noroña en lo particular? ¿Qué está pasando, Ernesto? De entrada, el señor Gerardo Fernández Noroña pues hace las afirmaciones, él propiamente. Yo por lo que pude revisar los días pasados, pues no lo califica como un héroe, ¿no? Él lo que dice es un patriota, fue la palabra que él utilizó. Obviamente, pues él en su reseña, en sus comentarios y en la reflexión personal que él, a título de sus redes sociales, en algunas otras declaraciones hace, pues destaca la trayectoria del personaje, que vaya que es muy larga. Estamos hablando de uno de los personajes en la política nacional, pues que ha desempeñado bastantes funciones, cargos y sobre todo en temas políticos de muchos años, y que bueno, él en su propia consideración, dado los últimos tiempos y en las últimas partes de su desempeño, pues considera el señor Gerardo Fernández Noroña, pues que ha sido de parte importante para que tanto en la Comisión Federal de Electricidad como en otras encomiendas, pues haya significado pues buenas actuaciones a su ver y a su entender, y que eso es lo que él genera en su reflexión para llamarlo, insisto, no héroe nacional, sino patriota. Es su opinión, es su tema que él pone, y que al final del día, bueno, pues el desempeño de esta persona dentro de los últimos cargos, pues ahí está. Que él lo haya dicho, bueno, pues tiene una connotación interesante, dado que, bueno, pues la representación que tiene, pero él lo hace a una manera de título personal. Tenemos olvidado a ver si lo podemos rescatar porque lo usamos en días pasados, de Gerardo Fernández Noroña hablando de Manuel Bartlett, para que podamos presentar justo esta parte en donde se refiere a ese acto heroico de haberle ahorrado miles de millones de pesos a nuestro país. Enrique Daud. Bueno, con lo que comenta nuestro compañero, hasta el momento no hemos recibido ninguna declaración de la presidenta nacional de Morena donde se desliga de este personaje hablando maravillas. Ya digamos, no sé si lo dije héroe nacional o no, pero hablando maravillas de Manuel Bartlett, y no lo acaba de hacer, tiene años haciéndolo, cada que puede lo defiende, y pues sí tenemos que decirles a todo nuestro auditorio que esto de Manuel Bartlett, lo que hizo Noroña a nombre del oficialismo, porque es el presidente del Senado de la República, pues no es más que un insulto a la historia de nuestro país. Manuel Bartlett es un monumento a la prepotencia, a la impunidad, a la corrupción y al cinismo. Está implicado en narcotráfico, crímenes de periodistas, enriquecimiento ilícito, entre muchas otras cosas que le podemos escarbar en una trayectoria, como dices, muy larga, de 40 años de corrupción, empezando por el Partido Revolucionario Institucional. También decirte que las cuentas de su pareja, Julia Abdalá, y de su hijo, León Manuel Bartlett, pues ya fueron, sus cuentas bancarias ya fueron incautadas, fueron cerradas, porque está acusado del homicidio de Enrique Camarena en 1985, donde hubo varios testigos protegidos en Estados Unidos que ya han dado ese testimonio, y bueno, el gobierno de Estados Unidos va sobre este asesinato, y según Anabel Hernández, desde 1985 acusó de ser un corrupto al secretario, en ese entonces secretario de Gobernación, cómplice protector de narcos del cártel de Guadalajara, como Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, estando Manuel Bartlett presente cuando secuestraron
torturaron y asesinaron a Enrique Camarena, agente de la DEA, hace 40 años. El 25 de septiembre del 2024, 5 días antes de salir de Comisión Federal de Electricidad, Estados Unidos desclasifica un documento donde certifica que efectivamente Manuel Bartlett participó en el asesinato del agente de la DEA. También lo involucra en el asesinato de Manuel Buendía, el 30 de mayo de 1984, en donde por órdenes superiores el expediente fue ocultado. Y así le podemos seguir casos. Varias declaraciones. En 1986, autor confeso del escándalo de fraude electoral en Chihuahua, donde no dejó de llegar al panista Francisco Barrios, donde él confesó que desde Bucareli en la Secretaría de Gobernación se plagió el fraude para no dejar llegar a Pancho Barrios. A ver, Ernesto, ¿se borran los pecados de los personajes dependiendo de qué lado de la historia están? No, bueno. Dependiendo en qué partido se encuentran. Insisto, de lo que describe aquí el compañero del PAN, pues evidentemente estamos en el preámbulo de decir que lo que afirma el señor Gerardo Fernández Noroña y la parte que narra aquí el compañero, pues yo diría, bueno, ¿dónde están las evidencias? ¿Dónde están precisamente los hechos sentenciados, señalados? Podemos decir y alegar aquí una serie de cuestiones históricas, ¿verdad? No, pues prácticamente ahí hay complot ya y cuestiones que vienen desde la época de los 70, insisto, pues habrá que revisar. Lo que es puntual y decirlo, y como lo ha dicho la propia presidenta y como lo ha dicho en otras mañaneras, la presidenta Claudia Sheinbaum, pues no se protege a nadie. El que tenga temas de investigación y el que no esté precisamente dentro de la normativa, del orden y de la legalidad, pues tendrá que estar asumiendo las consecuencias. El tema aquí es que pues la afirmación que la hace el propio Fernández Noroña, la hace desde un punto de vista, no es que se olviden las situaciones, se borren o se desconozcan, sino de su última etapa de actuación en la Comisión Federal. Entonces es un tema que genera y en algún momento pues se tiende pues la historia de este personaje, como lo dije al principio, de muchos años, de muchas décadas, pues imagínense todo lo que ha atravesado, pues tiene que haber algunos temas de controversia, pero eso en su momento pues no implica o no dice o no afirma que todo lo que en algún momento se dice pues tenga que ser. Luis Fernando. Bueno, pues yo creo que no hay que espantarnos tanto, es un personaje Gerardo Fernández Noroña y yo diría que es Noroña haciendo un Noroña, ¿no? O sea, pero no es una postura de la alianza, digamos. No, definitivamente no, creo que es un posicionamiento a título personal y bueno, pues se le respeta sus opiniones. Nosotros en el Verde siempre estaremos con los verdaderos héroes nacionales que son la gente de a pie, los médicos que salvan vidas, los enfermeros que cuidan los hospitales, la gente que trabaja y mantiene la economía. Nosotros preferimos ocupar nuestro tiempo en defender a los verdaderos héroes nacionales que todos los días son patriotas y que todos los días sacan adelante a nuestro estado y a nuestro país. ¿Vale la pena que la presidenta de México conserve, digamos, dentro de las estructuras a personajes como Bartlett? Pues será una decisión de ellos que nosotros siempre vamos a respetar. Mira, en la alianza nosotros debemos de privilegiar siempre el diálogo, el consenso y la generación de acuerdos. Eso es la política y yo creo que no nos debe de asustar. Sin embargo, bueno, pues será una decisión netamente de la presidencia o de ese grupo quienes decidan involucrarlo o no. Nosotros, como Partido Verde, siempre vamos a respetar y yo insisto, vamos a estar con los verdaderos héroes nacionales que son la gente de a pie. No se vuelve pesada la carga, Ernesto. A ver, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Manuel Bartlett, y podríamos sumar más y más nombres. Vale la pena que la presidenta cargue con ello. Eso se comentaba en mesas pasadas. Yo insisto, independientemente de lo que se dice, de lo que en algún momento se especula, pues el hecho de que estén ahí pues obedece a que tienen la confianza de quien en algún momento decide que estén ahí. Yo lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir, independientemente de la narrativa que por ahí se les pueda decir o se les pueda adjudicar, pues en los hechos han sido parte de un proceso de transformación y como lo decía Fernández Noroña, ¿no? Independientemente del pasado, de lo que se diga, pues ahí se está generando un tema. Que si están, no deben de estar, que si hicieron, que si no hicieron, pues bueno, eso es parte de una decisión que Oye, pero Bartlett lo señaló Morena. Bueno, pues como lo dijimos, en algún momento él en su último desempeño, que es la parte que le reconoce en este tema a Fernández Noroña, es a lo que se refiere.
Lo demás, 30, 40, 50 años, bueno, pues independientemente, insisto, habrá que ver que efectivamente eso que se dice sí tenga la evidencia de que lo hizo, que se le desprenda que en algún momento lo generó. Es una controversia de 1988, y en lo cual, bueno, pues causa el tema de que ahora en el 2025, ay, no, pues sí, se estuvo ahí. Eso en su momento, pues tendrá que verse su actuación, cómo se hizo y cómo se hizo, pero en el término que desempeñó en su último mandato, bueno, pues ahí están los resultados. Enrique. Bueno, hablan de su historia reciente. El caso más famoso de Manuel Bartlett efectivamente fue en el 1988, cuando no le permite a alguien de la izquierda llegar a la presidencia de la República, en ese fraude donde se fue el sistema. Es el tema más conocido de Manuel Bartlett, donde se va el sistema cuando va perdiendo Carlos Salinas de Gortari y le impide llegar a Cuauhtémoc Cárdenas, un hombre de izquierda, donde Morena debería defenderlo, y le da el paso al presidente, creo yo, más famoso que hemos tenido en los últimos años, que es Carlos Salinas de Gortari. ¿Cómo lo premiaron? Pues como secretario de Educación, como gobernador de Puebla y como senador de la República. Y a partir del 2006, ya un tiempo más reciente, empieza a ser amigo de Andrés Manuel López Obrador. Le dio mucho dinero a sus campañas del 2006, del 2012 y del 2018, y como premio pues le favorecieron con la Comisión Federal de Electricidad. También hay que recordar que en tiempos recientes está acusado de tener 25 propiedades en la Ciudad de México con un valor de más de 800 millones de pesos y de tener 2 empresas vinculadas al sector energético, que él, bueno, presidió la Comisión Federal de Electricidad, y se presume que estas empresas trabajaron para Pemex o para la Comisión Federal de Electricidad, y viene mucha tela de Manuel Bartlett porque, como vuelvo a repetir, Estados Unidos está abriendo el expediente de Quique Camarena, de la DEA, y veremos muchas cosas. Pero le ahorró mucho dinero al país, decía Gerardo Fernández Noroña. Se nos ha acabado el tiempo y nos quedamos pendientes de platicar de esta reunión con Rosa Isela, de las diferentes bancadas y de los acuerdos que se tienen que estar tejiendo, pero ya lo platicaremos la próxima semana, como siempre. Muchas gracias. Luis Fernando, muchas gracias. Gracias, Erika, un placer. Oye, siempre nos quedamos picados, ya vamos a gestionar aquí con la producción un poquitito de tiempo más. Gracias, Enrique Daud. Muchas gracias, Erika, y un gusto y un saludo a todo el auditorio. Gracias, Ernesto Barajas. A ti, Erika, a tu auditorio, un saludo. Muchas gracias. Platicamos la próxima semana. Gracias, Luis Fernando. Nosotros nos vamos a la pausa.